Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. En el día de hoy, nuestro grupo, conformado por Zaira Moncayo Urbano, Nicolás Niño Caicedo, Sebastián Perea Gómez y mi persona Pilar Perales Llerena, les vamos a hablar el artículo que corresponde a esta semana, que tiene por nombre La terapia con estatinas aumenta niveles de lipoproteína A. Por favor, siguiente. Bueno, a manera de introducción, el artículo nos habla de que las terapias dirigidas a las lipoproteínas de baja densidad o LDL son como las más importantes en el riesgo, para la reducción de riesgos ateroscleróticos vasculares. De igual forma nos dice que los tratamientos más utilizados para combatir este tipo de enfermedades son las estatinas, de acuerdo con las guías de la AJA y la ACC para la reducción de dichos riesgos. Antes de continuar, yo creo que es importante parar aquí para saber cómo van a funcionar las estatinas. Entonces, primero que todo, hay que saber que las estatinas son fármacos que se van a utilizar para las lipidemias y que todo su proceso y toda su función se va a dar principalmente en el hígado, en los hepatocitos. Entonces, tenemos este proceso en pantalla que nos muestra que en los hepatocitos se va a dar la síntesis de colesterol a partir de HMG-CoA. ¿Qué es lo que va a hacer este HMG-CoA? Por medio de su enzima, conocida como la HMG-CoA reductasa, va a convertirse en mevalonato, que va a ser un precursor para el colesterol. ¿Cómo entraría entonces a funcionar las estatinas aquí? Por favor, siguiente. Bueno, la estatina lo que va a hacer es... No, hacia atrás, por favor. Bueno, la estatina lo que va a hacer es que se va a encargar de inhibir la función de la reductasa, por lo que va a haber una inhibición o una disminución de mevalonato y va a haber una disminución en la síntesis de colesterol en los hepatocitos. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van como a calibrar o van a censar la cantidad de colesterol que se dejó de sintetizar y van a intentar compensar la disminución por la creación de receptores de LDL que van a recolectar lo que viene siendo todo el LDL que se encuentra circulando, que va a ocasionar, perdón, la internalización del LDL y va a causar de igual forma su disminución en plasma. De igual forma, esto va a contribuir a que los niveles a que se disminuya la síntesis hepática del VLDL, por lo que también va a haber una disminución de triglicéridos circulando en sangre. Y cabe resaltar de igual forma que por medio de mecanismos todavía no se tiene como una razón, las estatinas también van a contribuir a aumentar los niveles de HDL en circulación. Algunas de las estatinas que se utilizan para tratamientos pueden ser la atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina y simvastatina. Porfa, siguiente. Bueno, con esto ya dicho, entonces el artículo nos menciona que hay ciertas personas que se van a encontrar más riesgo de contraer una SB o una enfermedad cardiovascular al consumir estatinas que al no hacerlo. Y esto sucede porque las estatinas no se van a encargar de tratar todas las lipoproteínas que van a ser las encargadas de causar aterogénesis, como lo son las lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos y la lipoproteína A. Vamos a llamarla LPA para que suene más sencillo. La LPA va a ser directamente asociada como un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar un poco de ella con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la lipoproteína A va a ser una lipoproteína grande, esférica, rica en colesterol y su composición se va a asemejar a la LDL. De igual forma va a poseer una apolipoproteína A. Esta polipoproteína A va a estar codificada por el gen de LPA, como vimos en un artículo que vimos anteriormente, perdón, que se va a encontrar en el cromosoma 6, brazo largo, región 2, banda 5, subbanda 6, a el cromosoma 3, brazo largo, región 2, banda 6. Esta va a ser la directamente asociada con las enfermedades cardiovasculares.
De igual forma, la LPL va a contener una ApoB que se va a unir a la ApoA mediante un puente disulfuro. Una de las incógnitas grandes que vemos que se planteó el artículo es que todavía en la biología de la LPA no se sabe cuál es el efecto exacto de las estatinas en sus niveles de plasma ni por qué las aumenta. En algunos estudios que se mencionan en el artículo se habla de que en el año de 1989 se probó que la lovastatina causa incrementos en la LPA, que la LPA se encarga que la LPA aumenta en un 11% después de que una persona se somete a un tratamiento con estatinas, y también hay otros estudios que mostraron que no había influencia alguna de las estatinas en las lipoproteínas. Bueno, se pudo notar entonces, a partir de esto, que existían unas limitaciones para realizar este estudio, como diferencias metodológicas para medir los niveles de LPA que antes daban como resultados muy diferentes o muy disparejos, una amplia gama de referencias en cuanto a los niveles de LPA, que los estudios que se hacían con anterioridad eran estudios pequeños con cierto tipo de grupos de personas, y que faltaban datos individuales de cada paciente. A raíz de eso, entonces, lo que se quiso hacer fue un análisis individual de los datos de los pacientes a partir de 6 ensayos a los que se les sometieron por la suministración de estatinas, usando un único método para medir los niveles de LPA. Por favor, siguiente. Buenos días. Comenzamos hablando de los métodos. El estudio se hizo en una población de pacientes, la cual tuvo exactamente 5.256 participantes, en los que se hicieron análisis previo a iniciamiento y durante el tratamiento. ¿Listo? Esto lo hicieron con la finalidad de, a nivel sujeto, medir los niveles de lipoproteína A, ¿sí? Y conseguir una interpretación más exacta de los cambios que había entre el primer y el segundo análisis. ¿Listo? Con los mismos ensayos en los dos estados, tanto previo al tratamiento como durante. En esta investigación se utilizaron dos tipos de medicamentos a prueba y se tuvieron dos interacciones. La primera fue el placebo versus estanina y la segunda fue estanina versus estanina, para las cuales se utilizaron 3 ensayos por cada interacción. El Miracle para la interacción de estanina versus placebo, para niños con hipercolesterolemia familiar y Astronomer. Y en estanina versus estanina se utilizaron el Provate, Reversal y Vision. Los mismos ensayos se utilizaron en los dos análisis, previo y después. Hay que tener eso muy en cuenta. ¿Listo? Los medicamentos utilizados fueron la atorvastatina, la pravastatina, rosuvastatina y pitavastatina, con una dosis respectiva de 10 y de 80 miligramos día para atorvastatina, de 40 miligramos día para pravastatina y rosuvastatina, y la que menor tuvo fue pivatavastatina con 2 miligramos. Algo a tener en cuenta fue el tiempo en el cual dieron los resultados de los niveles de LPA. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el tratamiento se obtuvieron estos resultados? Por ejemplo, la prueba que menos duró fue la PROVE, ¿sí? Que fue estanina versus estanina. Duró 4 semanas para arrojar los resultados nuevos de lipoproteína A. Le siguió la visión, de 12 semanas. La Miracle, que fue utilizada para la interacción placebo versus estanina, duró 16 semanas, 52 semanas para la Astronomer, y la Reversal tuvo un tiempo de 58 semanas. Y por último, la más larga fue la de 104 semanas, que fue para niños con FH. Listo, por favor, siguiente. Vale, gracias. Vamos a empezar a hablar de los resultados. Ya conocemos los métodos que utilizaron, los pacientes que utilizaron y demás. Muestro solamente la tabla, ya que como tal, aquí vamos a encontrar las características básicas que tuvieron en cuenta en estos ensayos. ¿Listos? Vamos a comenzar con la primera columna.
que nos está mostrando. Voy primero a dar como una explicación de la tabla que aparece y después damos unos cuantos datos importantes. ¿Listo? En el estudio vamos a encontrar de que hubieron las dos interacciones, estanina versus placebo y estanina versus estanina, donde vemos los ensayos, Miracle, niños con FH y Astronomer para estanina placebo y sucesivamente. ¿Listo? Después vamos a llegar al número de pacientes. El número de pacientes fueron 5.256 y vamos a encontrar de que cada prueba tuvo una cantidad específica de pacientes. ¿Sí? Continuamos con el intervalo entre el primer y segundo examen de LP, como ya les había comentado, fue en semanas, siendo la Provate con el menor tiempo de duración y los niños con FH siendo la mayor. El número de pacientes con placebo solamente lo vamos a encontrar en la primera interacción, ya que en la segunda es estanina versus estanina. Número de pacientes de estanina y las estaninas que fueron, o sea, las dosis de las estaninas, que fue la torba, la prava, la rosuvastatina y algo como dato interesante fue que la torvastatina fue utilizada en todas las pruebas de estanina versus estanina, todas las reacciones. ¿Listo? Ahora, a tener en cuenta, ¿por qué utilizaron un solo estudio, sí, un solo ensayo, para, por ejemplo, todos los pacientes de estanina versus placebo? ¿O por qué no utilizaron un solo ensayo para todos los? Es que habían pacientes con diferentes padecimientos. Por ejemplo, los pacientes que fueron analizados con Miracle y con ProVey eran pacientes que tenían que habían presentado síndromes coronarios agudos, ¿sí? Por ejemplo, las pruebas reversal fueron utilizados para pacientes que tenían enfermedad arterial coronaria. El Astronomer fue utilizado para pacientes con estenosis aórtica leve o moderada, y Visión fue utilizada en pacientes con hipercolesterolemia. ¿Listo? Y pues por último, niños con FH. Esto es lo que nos da esta tabla y esos fueron los resultados o las características básicas que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar los análisis. ¿Puedes seguir con la siguiente, por favor? En esta tabla es un poco más compleja de entender. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible. Y voy a primero explicar qué es lo que aparece como tal en la tabla. Ya comenté qué es lo que aparece en estudio. Ahora aparecen dos columnas más, que son placebos, la mediana de placebo y la mediana de estanina. En cada columna vamos a encontrar sus dos columnas, base y seguimiento. Base se refiere al análisis que se hizo antes de iniciar el tratamiento, y el seguimiento fue ya después de haber completado el intervalo. ¿Listo? Entonces, ver un factor muy importante entre la estanina, especialmente entre la relación estanina-placebo, en la interacción estanina-placebo, que vamos a ver que la estanina aumentó de una forma mucho más agresiva que en el placebo. Es más, en el placebo, en el caso del ensayo de Miracle, vemos que hay una reducción de los niveles de lipoproteína. Cambio en la estanina aumentó entre 1 hasta 5.01 en el caso del Astronomer. ¿Listo? También algo interesante a tomar en cuenta es que los niveles en la prueba de visión fueron, en vez de aumentar, ¿sí? Estanina versus estanina, en vez de aumentar, redujeron, ¿sí? Pasaron de 14.4 como base del primer análisis a 11.3 durante el tratamiento. Esto hay que tenerlo pues muy en cuenta, ya que el medicamento que utilizaron ellos, por ejemplo, fue la torvastatina, pero no una dosis tan alta como la fue utilizada en las otras interacciones, que era de 80 miligramos día. Aquí solamente utilizaron una dosis de 2 miligramos y la pitavastatina a una dosis de 2 miligramos día. Otra cosa a tener en cuenta y como dato importante es que si vemos si vemos todos los números tienen un parecido excepto un ensayo, que es el Astronomer, ¿sí? Que este fue realizado con los pacientes con con estenosis aórtica leve moderada, y vemos que los valores como tal rompen la media que tenían los otros ensayos. Siguiente, por favor.
Entonces vamos a hablar de, no sé si alcanzan a mirar bien la tabla, traté de tomarlo lo mejor posible. Este es un metaanálisis. Un metaanálisis es una prueba, una técnica estadística, ¿sí? Que es combinar resultados de dos o más pruebas, dando como final una prueba más sólida. Prácticamente esta tabla nos está queriendo decir lo mismo que la segunda tabla, solamente que fue tomada como fue pasada por un proceso de logaritmos y dio los resultados. Pero si vamos a ver como tal, por ejemplo, nos dice el estudio, vamos a Miracle y nos va a decir, por ejemplo, la tercera columna, los aumentos del placebo fue de 1. Y si vamos a la estanina, vemos que la estanina aumentó 1.09, que por lo tanto es una confirmación a lo que ya se había confirmado, a lo que se había dicho, perdón, una confirmación a lo que se había dicho en la segunda tabla. Listo. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Sebastián. Bueno, la figura 1, perdón, lo que nos quiere mostrar es una gráfica donde se evidencian lo que son los cambios porcentuales medios, o bueno, en un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%, en lo que es la lipoproteína A o la LPA, en lo que son los grupos placebo y estatina en ensayos individuales. Entonces, aquí podemos ver que hay una parte que nos está hablando del ensayo de estatina versus placebo. Podemos ver la cantidad de personas que se usó, el grupo que se pudo usar de placebo y estatina, los índices de incidencia, y en la tabla vamos a ver el porcentaje de cambio, o sea, por decirlo así, el radio en el que se expresó una diferencia por parte de lo que es el placebo versus la estatina. Entonces, la parte de esta figura la podemos ligar a lo que son los cambios en los valores de lo que son las lipoproteínas. Y bueno, dice que esto... ¿Me escuchan? Sí, Sebastián. Bueno, lo que nos puede decir es que en este intervalo de confianza para lo que es el 95% de lo que es estatina versus placebo es de un 1,11, que sería en la primera parte de la gráfica, lo que nos muestra que en una relación de -1, que nos va a indicar un aumento mayor en la LPA de lo que es el grupo de las estatinas ante lo que es el grupo placebo. Estos ensayos pues tienen una direccionalidad similar, por decirlo, lo que son el brazo de atorvastatina, nos muestra que tuvo un aumento pues mayor que el de la pravastatina, como ya se había visto ahorita. En ese análisis, pues la relación de esos medios geométricos nos muestran una transformación logarítmica, puede decirse así, que fue transformada posteriormente. Siguiente. Bueno, la figura 2 lo que nos muestra es lo que son los cambios individuales en lo que es la lipoproteína A, en los cambios de estatina y los cambios de placebo. Bueno, aquí nos muestran todo lo que es la gama de cambios en los niveles de la LPA, en los grupos placebo y estatina. Esto lo que va a hacer es demostrar una heterogeneidad en lo que es estos cambios de LPA en ambos grupos, pero pues por lo general las estatinas tienen un mayor porcentaje de pacientes con un aumento en los niveles de LPA, en comparación pues con lo que se ve con los grupos placebo. Entonces, cerca de pues, el 52,5% de los pacientes que fueron tratados con placebo pues tuvieron una disminución en la LPA frente a un 38,8% de pacientes que fueron tratados con estatinas y un 47,5% de pacientes, que un aproximado de entre 650 a 1300, fueron tratados con placebo y ellos tuvieron un aumento frente a los pacientes tratados con estatina, y esto pues significó un cambio absoluto en los valores que el grupo tuvo. Entonces, en el grupo de estatinas, estos valores oscilaron entre menos 68,3 miligramos sobre decilitro a un máximo de 101,3 miligramos sobre decilitro,
mientras que en el grupo placebo pues estuvo oscilando entre lo que es unos menos 68 a un máximo de 101. Ahora, ¿qué podemos ver? Pues el tratamiento con las estatinas va a aumentar la expresión de la LPA y la producción y secreción de una nueva polipoproteína en una célula ya, de la polipoproteína ya en unas células que se llaman EP, o sea, HEPG2. Bueno, siguiente por favor. Listo. La figura 3 lo que nos muestra es que en el tratamiento con atorvastatina va a aumentar la expresión de la LPA en las células antes mencionadas, la HPG2. Esto se puede observar entre lo que son las gráficas a la C y nos dicen que la HPG2 se incubaron con concentraciones que van en aumento de atorvastatina. Después de un tratamiento de aproximadamente un día o unas 24 horas, se midieron se midió la expresión de ese ARN mensajero de lo que es la A, en la LDLR, en la en la C, pues nos muestran la LPA. La parte de lo que es la de la E nos dice que en las células de la HEPG2 se incubaron durante 12 y 24 horas con 10 milimoles de atorvastatina. Después de esos tiempos que pasaron en el tratamiento, se volvió a medir esa expresión de ese ARN y de lo que es el LDLR, de la PCSK9 y la LPA. Estos datos pues nos muestran como una desviación media, más o menos estándar, frente a un control no tratado. Siguiente, por favor. Déjalo en la anterior, Zaira, por favor. Sebastián, o sea que entre más tiempo se tenga el tratamiento con las estatinas, más se aumenta la lipoproteína A o queda igual. O sea, es lo mismo medírsela dentro de 15 días que medírsela dentro de un año. Pues, de donde yo lo veo, va dependiendo de la concentración que se haya usado y pues, aunque el estudio fue hecho durante un tiempo similar, la estatina pues estuvo demostrando una mejor, pues, un mejor resultado, por decirlo así. Sí, pero mira en el ítem F o en la gráfica F, ¿qué puedes, ¿qué puedes concluir de esa gráfica, Sebastián, sobre lo que te pregunté? Pues que la expresión de lo que es el LPA fue un poco más alto en lo que es tratamiento con atorvastatina, aunque se obtuvieron resultados similares usando pravastatina. Continúa, Sebastián. ¿En la siguiente o...? Sí. Bueno, ahora, esta gráfica lo que nos va a mostrar es que la atorvastatina, ¿qué fue lo que hizo? Ella lo que hizo fue aumentar la producción de proteínas de LPA, o sea, la polipoproteína A, en lo que son las células HEPG2. Estas células pues se incubaron, por decirlo así, con concentraciones altas o crecientes de atorvastatina. Ahora, después de un tratamiento de 24 horas, se detectó que los niveles de la polipoproteína a través de lo que es una ELISA se normalizaron para lo que son los niveles de proteína celular. Y ahora, en la B, ¿qué es lo que nos está mostrando? La parte B nos muestra un aumento relativo, en porcentual, en lo que son los niveles de la polipoproteína celular A, en comparación pues con el control no tratado. Mientras que la parte C, lo que nos va a mostrar es que los niveles de apolipoproteína A secretadas pues, en los niveles medios, por decirlo así, se detectaron a través de la prueba de ELISA y se normalizaron para los niveles pues, de lo que es la proteína celular. Mientras que en paralelo a lo que es el aumento relativo, la D, de los en porcentual de lo que son los medios, los datos, pues se muestran como una desviación media más o menos estándar
frente al control que se había hecho antes, que fue no tratado. Entonces, yo puedo tomarlo como que la atorvastatina está induciendo la producción de este tipo de apolipoproteína en estas células, y estas pues van a tener un aumento creciente dentro de ellas de lo que es la atorvastatina en este tratamiento. Entonces, en la primera pues vimos que se detectaron estos niveles de la apolipoproteína con la ELISA. En la segunda vimos que hubo un aumento en los niveles de esta apolipoproteína en comparación pues con el que no fue tratado, y los niveles de la apoproteína en la parte C, que fue secretada en los medios, también se detectaron con la prueba de ELISA y se normalizaron para pues, los niveles de lo que es la proteína celular. Y ya, siguiente. No sé si... Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de la discusión del artículo. Bueno, en el análisis de datos que nos acaban de explicar, se demostró que los niveles de LPA van a aumentar significativamente en pacientes que inician los tratamientos con las estatinas. Y de igual forma se demostró que hubo un aumento en la expresión del ARN mensajero de la LPA y por ende la producción de la ApoA mediante las dosis de estatinas que se le suministraban al paciente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el mecanismo de expresión va a ser como, en parte, o se puede deducir, que va a ser el que está relacionado con el aumento de la producción de LPA. De igual forma, en la discusión nos hablan de un ensayo Illuminate que demostró que el aumento de la LPA va a depender de las dosis de atorvastatina, pero como cuando un paciente va a consulta y el médico no le mide antes de mandarle este tratamiento los niveles de LPA, no ha sido bien apreciada esta afirmación. De igual forma, se reconoció que los niveles que el metabolismo de LPA, aún no ha sido del todo entendido y aún tampoco se sabe por qué algunos medicamentos tienen afecciones en sus niveles plasmáticos. Porfa, siguiente. Bueno, en estas dos imágenes que vemos aquí, vemos básicamente resumido lo que viene siendo lo que pasa en un hígado lo que pasa en el metabolismo cuando hay estatinas y cuando no lo hay. Bueno, si no tenemos estatinas, el hígado se va a encargar de producir entonces dos isoformas de la polipoproteína A que se van a unir de forma covalente a la ApoB100 para crear dos tipos diferentes de lipoproteína. En cambio, si la persona inicia el tratamiento con estatinas, lo que va a suceder es que la LDL se va a unir a la ApoB100 y va a suceder lo que expliqué en un principio. Esto va a ayudar a reducir los niveles de LDL en las concentraciones de LDL que van en circulación y por ende también la disminución de partículas de ApoB100. De igual forma, aunque esto es bueno, también se puede decir que van a aumentar los niveles de LPA en plasma, como se ven los niveles que nos muestran en pantalla. En pocas palabras, podemos decir que la terapia inducida por estatinas lo que va a hacer es que se va a encargar de incrementar los niveles de la síntesis de la polipoproteína A, lo que va a llevar entonces a un aumento de ApoA de LPA en plasma por medio de mecanismos que todavía no se tiene conocimiento alguno. Siguiente, por favor. Un momento. A ver. Bueno, continuando con mi compañera. Bueno, dentro de la discusión nos hablaban de unas influencias metabólicas mediadas genéticamente, y esto viene por factores adicionales que pueden afectar los niveles de LPA. Entonces yo les voy a nombrar algunos factores que pueden alterar o afectar los niveles de LPA. Los primeros factores son las hormonas esteroides, suprimen la síntesis de lipoproteína A, es decir, los disminuyen.
y la hormona de crecimiento aumenta los niveles de lipoproteína A. En algunas situaciones decía que la LPA actuaba como un reactivo de fase aguda. ¿Qué quiere decir un reactivo de fase aguda? Que son proteínas plasmáticas que sufren alteraciones durante una inflamación o durante un trauma o infección. Y el promotor del gen LPA contiene un elemento de respuesta de interleucina 6. Bueno, decimos que cuando se ve afectado o cuando decimos que tiene un elemento de respuesta, es que consiste en, bueno, en una secuencia de ADN, que más o menos median o como que alteran el promotor del gen para que no se pueda unir de manera específica a ciertas hormonas y pues ahí regulan la transcripción de eso. Entonces eso quiere decir que van a regular el gen del LPA con el elemento de respuesta a la interleucina 6, lo que va a producir que esta inflamación aumente los niveles de LPA. Para explicar esto, decía que los anticuerpos de la anti-interleucina 6 reducen la inflamación. Por tanto, los pacientes que han sido tratados con artritis reumatoide podrían reducir los niveles de LPA en más o menos un 30%. Y pues nosotros, como concepto general, en el artículo nos decían que la inflamación pues se asociaba con el aumento de la interleucina 6 y en el plasma, y esta a su vez aumenta los niveles de LPA. La nacina también conocida como vitamina B3, reduce los niveles de LPA mediante la inhibición del promotor del PLA. Perdón. Decíamos que los sujetos con el PLA elevado mayor a 50 miligramos se consideraban pues con aumentos de LPA, y los inhibidores de la PSK9, proteína convertasa subxilina quinasa tipo 9, reducían los niveles de LPA en un 15%. Ahora les voy a explicar por qué esta proteína, la inhibición de esta proteína, pues reduce los niveles de LPA. Lo que sucede es lo siguiente: cuando la proteína está normal, es decir, no se aplica ningún medicamento para la inhibición, esta viene y se une a los receptores del LDL en la membrana y hace que aumente el LDL en el plasma. Y esto a su vez hace que se formen el LPA mayor en plasma, es decir, hay un aumento. Listo. La anferesis nos decía que la anferesis era una técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y pues mediante esta separación pues se conseguía una reducción aguda del LPA, pero pues no está totalmente comprobado. Simplemente ellos hicieron esta inferencia porque cuando examinaron esto, miraron que cuando iniciaron la terapia de anferesis, en comparación con los pacientes que no habían iniciado, pues hubo una reducción. Los oligonucleótidos antisentido, que se dirigen al ARN mensajero del LPA, del gen LPA, reducen de forma potente los niveles plasmáticos del LPA, evitando la síntesis de la lipoproteína A. ¿Qué quiere decir lo de los oligonucleótidos antisentidos? Pues estos son como una técnica utilizada de pequeños fragmentos de ácido nucleico, más o menos son de 13 o 25 nucleótidos, para una secuencia específica de un gen que su objetivo es unirse al ARN mensajero, y esta unión evita así la producción de la proteína mutada. En este caso, pues evitará la síntesis de la lipoproteína A. Los mecanismos por los cuales las estatinas afectan los niveles del LPA, como lo dijo mi compañera, todavía no están completamente definidos. Estos son como unos análisis que ellos hacen, pero hace falta más estudios para comprobarlos. En estudios de las células HEG2 demuestran que las estatinas pues tienen una
un aumento en la síntesis y secreción del ARN mensajero del LPA y la lipoproteína A, que esto a su vez provoca un aumento en la producción de la ApoA, y esto también produce un aumento en los niveles plasmáticos del LPA, a pesar de que la expresión del LDR hepático pues tenga una afinidad más débil por el LPA. El aumento del ARN mensajero del LPA pues se produce después de la expresión del ARN mensajero de la PSK9 y de la el LDR, que quiere decir los receptores del LL. Bueno, entonces, según esto, hacemos una diferencia de que la proteína PKK9 pues tiene una regulación positiva en la secreción de la lipoproteína A, y pues si se inhibe, pues habrá unos menores niveles de la LPA. Bueno, hay unas implicaciones clínicas que nos hablaban en el artículo para el LPA. Entonces, la primera implicación es que el LDLC, o sea, el LDL colesterol, no solamente mide el LDLC en colesterol cuando se toma la prueba, sino que además mide la LPA. Entonces, cuando miramos el resultado de la LDC, pues no solamente estamos viendo eso, sino el LDC más el LPA. Y pues con esto las estatinas no solamente provocan una disminución del LDC, sino pues a su vez provocan el aumento de la LPLC a través del aumento de la masa de la LPA. Los pacientes pues con tratamientos, como ya los habíamos dicho, con estatinas, pues tendrán una aparente respuesta más baja de la LDLC, pero tendrán un aumento muy grande de la LDA. Una segunda complicación o implicación clínica fue que los pacientes con LDA elevada podían obtener un beneficio inferior óptimo a las estatinas, lo que sugiere que los pacientes con niveles basales de LPA y la vigilancia de estos después y antes de la terapia, pues podrían ser útil para comprender el riesgo residual que puede provocar el uso de estatinas más el aumento del LPA. Siguiente. A ver. Para hablar de los estudios, del estudio más centrado, pues él nos dijo que requirió, pues, bueno, para hacer como un contexto general, a pesar de que las estatinas pues aumentan, pues ellos tienen benefician a los pacientes con LPA elevados, y pues lo que recomiendan ellos es que se continúe el tratamiento con estatinas y pues que se haga un control riguroso. Necesitamos, decía el artículo, que se realicen nuevas terapias y que demuestren que la LPA elevada reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en ensayos más avanzados. Y pues las limitaciones que presentó este estudio fueron pues bastantes, ¿no? Entre ellas tenemos que el hecho de que solamente se utilizaran 3 ensayos, que solamente tenían 3 grupos placebos, aunque sean el 50%, pues no fue suficiente. El estudio analizó también datos de laboratorio de investigadores, pero no analizó los estudios que medían la LPA como en sí. Se necesitaban más estudios detallados con más tiempo y determinar la duración del tratamiento con las estatinas y pues un control riguroso antes y después de la terapia con las estatinas. También necesitan más estudios para determinar la relevancia de las observaciones clínicas de las proteínas, de las células EPG en la síntesis de la LPA en humanos, para definir los mecanismos adicionales y las consecuencias que estos traerían. En conclusión a todo el artículo, pues como ya mis compañeros, ya dijimos que las estatinas muestran aumentos significativos de la LPA después de su terapia, o sea, después de iniciar la terapia. Así como también, pues, este aumento provocaría la producción de lipoproteína
Zaira. ¿Cuáles son los mecanismos que producen que los niveles se alteren, midiendo todas las enfermedades anteriores que tengan los pacientes? Y también que se tengan en cuenta que la terapia con estatinas puede desempeñar un riesgo residual en pacientes al evaluarse en estudios futuros. Y eso sería todo. Gracias. Dígame, profe. ¿Cuál es la recomendación que le hacen a los médicos sobre la lipoproteína A? A los médicos que consideren medir antes y después, como ya lo había dicho, profe. El tratamiento. Entonces Sí. ya no tanto, o sea, ya no es tanto medir el LDL, que siempre lo debemos hacer cuando empezamos al manejo con estatinas, sino que debemos medirle tanto el LDL como la lipoproteína A. Muy bien la presentación, pues el tema no está difícil, igual el del anterior tema tampoco estuvo difícil. Todos sacaron un punto malo, que fue el mismo todo, que fue el del 100%, el de los 100 miligramos sobre decilitro. No debería valer, profe. No lo debería valer, sí. Solo una persona no les copió los que estaban en el grupo, ¿no? No, hombre, profe, ¿cómo se le ocurre? Ah, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién fue esa persona? Uno solito el que no puso la misma respuesta que ustedes. Sí, Vivi, pero igual no evalúa de eso. ¿Qué? Buenas noches, si Dios quiere, le mando el artículo a los compañeros para el otro lunes. Y el otro lunes, pues, hacemos el quiz normal.